Bueno, mi nombre es Emanuele Chipinti, este es el tercer video. Les recomiendo ver los primeros dos para poder entender un poquito más de qué es lo que estamos hablando. Y vamos a continuar hablando sobre los peines y las voces. Vamos a borrar esto. Ahí está. Más por las dudas, creo que lo vamos a usar. Ahí va. Les debo la edición de video, hasta acá llego. Bueno, vamos de vuelta con los peines y las voces. Estamos así, se ve un peine de zinc. Muchos me preguntan cuál es la diferencia entre un peine de zinc y un bandoneón peines de aluminio. A ver, la primera diferencia es que un bandoneón que tiene peines de aluminio pesa menos. ¿Cuánto menos? Bastante menos. O sea, la verdad que no tengo bien en mente cuánto es la diferencia, pero es bastante menos. Eso puede ser algo en contra o a favor, depende el músico. O sea, hay gente que busca un bandoneón liviano y hay gente que busca un bandoneón pesado. ¿Por qué? Puede haber varias cuestiones. A mí en lo particular siempre me gustaron y creo que se buscan siempre más los bandoneones pesaditos porque facilita algunas cuestiones técnicas de tocar, ¿viste? El volumen, es más fácil extraerle volumen, ataque, etc. Pero yo no soy músico, así que eso se los dejo a los músicos. Otra diferencia entre zinc y aluminio es que el zinc es un material duro, no como el acero, pero es un material mucho más duro que el aluminio. Entonces, a la hora de resistir el paso del tiempo, el zinc suele llegar mucho mejor a estos días que el aluminio. Porque no es que puestos y en uso el peine tiene un desgaste. Lo que tiene un desgaste por el uso son las voces, no los peines. Pero a la hora de cambiarle voces o remachar las voces porque están flojas o sufren un desgaste mucho mayor los peines de aluminio que los peines de zinc. A ver, vamos. Yo les mostré que ponerle en un peine rectangular, discúlpenme, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí. Así se ve mejor. Supongamos que esto es un peine y supongamos que esta es una voz que está remachada, nótese eso, remachada, ese puntito negro, a el peine, ¿sí? Si esto lo viéramos, como si les digo, de canto, o sea, así, o sea, eso que estamos viendo en ese dibujo sería así, pero si lo viéramos así, de canto, sería esto una placa así, donde acá está la voz, ¿no? Bueno, y acá, cruzando el peine y la voz, está el remache. El remache se aplica a presión, se aplica a golpe. Hay que tener mucho cuidado a la hora de remachar. Yo ahora les voy a mostrar lo que yo uso para remachar, que me parece lo mejor. La idea es que el remache, no sé si es muy chiquito por ahí el dibujo, pero la idea es que el remache, todo el golpe que recibe, no sé, solamente apriete la voz contra el peine y el peine no reciba mucho de ese golpe. Algo recibe, o sea, algo de impacto recibe. Si el peine es de aluminio, el material se expande y eso genera que se vaya deformando el peine. Entonces es muy común ver, sobre todo en la mano derecha de un bandoneón de peines de aluminio, que los peines, en vez de estar bien rectos, en la parte donde están las voces, la cabeza de las voces, supongamos que acá hay otra voz, acá está el espacio, acá hay otra voz. Si tuvo varios cambios de voces, es muy probable que esto esté abananado, por así decirlo, ¿sí? En este sentido o en este sentido, en cualquiera. Y que además esté la parte donde recibió el impacto siempre un poquito más dañada, o depende cómo y quién le remachó la voz. Ahora, en un peine de aluminio es mucho más, por más de que tengas todo el cuidado y lo hagas con la herramienta que ahora les voy a mostrar, algo de impacto absorben los peines y eso genera que se deformen.
Por eso hay que cuidar muy bien las voces, y ahora vamos a hablar sobre las voces. Hay que cuidar muy bien las voces y hay que, bueno, cada vez que se lo afina, tener cuidado quién lo afina, cómo afina, asesorarse de eso y, y saber que cada vez que uno afina un bandoneón, por cómo es la afinación, también vamos a hablar de eso en otro video supongo, siempre es quitarle un poquito de vida útil al instrumento. Lo afines como lo afines, siempre es quitarle vida útil. Entonces es importante cuidar las voces, cuidarlo como lo afinan, porque las voces se pueden cambiar, pero el peine no. Voces yo puedo sacar y ponerle otra. Y si haces bien el trabajo, podés sacarla y cambiar la misma voz varias veces a lo largo de la vida. Pero el peine no. O sea, el peine, si se daña el peine, no se puede cambiar, no se puede rectificar, no se puede. Tenés que poner otro nuevo con todas las voces, ¿sí? Primero voy a mostrar la maquinita que yo uso para remachar las voces. Es esta maquinita, que es una punzonera de relojero que va con esto así. Entonces uno le aplica el golpe acá con un martillito de bronce. A ver si me dan las manos. Ahí se ve el remache. Por ejemplo, vamos con la primera. Este es el remache. ¿Se ve ahí bien? Sí. Este es el remache de la voz. Entonces, esto golpea sobre ese remache. Acá va una basecita también, ¿sí? Que va en esos agujeros, vos le cambias la base. Entonces, el golpe solamente lo recibe en la punta el remache y lo contiene la cabeza del remache. Igualmente un poco absorbe el peine. Con esta maquinita que yo tengo, la verdad que es muy poco el daño que recibe el peine. Si lo haces bien y el bandoneón está bien, no pasa nada. Pero me parece que esa es la diferencia que yo más veo entre aluminio y zinc. Ahora, que sea de aluminio o zinc el peine, no varía el hecho de que las voces son siempre de acero, ¿sí? Un bandoneón de aluminio puede sonar muchísimo, como puede no sonar nada. Y un bandoneón de zinc puede sonar muchísimo en volumen, en timbre, en ataque, en lo que quieran, como puede no sonar nada tampoco. A mí, lo que creo es que, como lo que suenan son las voces, o sea, lo que vibra es la voz, no el peine, yo creo que el peine colorea un poco el sonido, pero si las voces son buenas, vas a tener un buen resultado de sonido. Yo lo que creo es que las mismas fábricas de bandoneones que sacaban un modelo con peines de zinc y un modelo con peines de aluminio y le ponían a los dos las mismas voces, sonaban muy, muy parecidos. Yo he visto AA de peines de aluminio que si no te dicen que tiene peines de aluminio o que no los levantás y te das cuenta por el peso, no te das cuenta que tiene peines de aluminio. Y he visto ELA de peines de aluminio que suenan bárbaros. O sea, y bueno, algún cliente puede decirlo. Eso es muy importante, creo yo, a la hora de comprar un bandoneón. Está bueno, para mí que tenga peines de zinc es algo que está bueno y que le suma. Más que nada por el tema de los que yo le decía, que es el peso y la duración que va a tener, la vida útil que van a tener esos peines, al ser un material más duro. Pero me parece que no hay que fijarse tanto a la hora de comprar un instrumento en el aspecto sonoro. Si va a tener, o sea, no va a modificar tanto el aspecto sonoro si tiene peines de zinc o peines de aluminio. Ese es uno de los mitos más instalados que hay y que se pagan, porque si uno se fija la diferencia de precio que hay entre un bandoneón en buen estado y un bandoneón en buen estado también, pero uno tiene peines de zinc y otro peines de aluminio, la diferencia de precio es abismal. Y mucha gente compra el de peines de zinc sin saber, y paga más, sin saber que quizás el otro sonaba mejor, el de peines de aluminio. O sea, que sea peines de zinc no te garantiza que sea mejor que peines de aluminio. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a hacer otro videito.